Partimos de una situación de los derechos del guionista y en concreto de los derechos de gestión colectiva bastante buena. Los autores de obras audiovisuales tienen sus derechos a cobrar una remuneración por su trabajo bastante consolidada en la ley española después de bastante trabajo, por ejemplo, que hemos hecho desde diversos frentes, ¿no? Actualmente la comunicación pública en todas las modalidades, da igual cine, televisión, internet, y esto sobre todo de internet, digamos, fue un pequeño hito, está reconocido. El autor tiene derecho a que si su obra se comunica online, se pone a disposición de terceros online, tenga una remuneración. El único derecho que se cede al productor siempre y la ley le presume cedido y que no está cubierto por un derecho de remuneración ha perdido importancia, aunque en el pasado fue conflictivo, que es el derecho de distribución en soportes. Hoy en día, digamos, en DVDs o soportes similares. Las obras audiovisuales no es su principal forma de acceder al público en soportes, ¿no? Pero claro, esto necesita, como son derechos de gestión colectiva obligatoria, necesita de una gestión colectiva fuerte, claramente definida, con un estatus definido. Y aquí, desde luego, empezando casi por de lo que menos voy a hablar yo, porque hay dos personas más autorizadas en la mesa para hacerlo, es, yo creo que en el fondo, casi lo más importante de esta ley. La ley, además, sin un plan sistemático, en mi opinión, sin una idea clara de qué quiere hacer, tiene la finalidad clara de embarrar y meter en cintura lo que viene siendo la gestión colectiva obligatoria. No voy a extenderme de ello, simplemente os voy a poner un ejemplo que a mí me llama poderosamente la atención de lo que dice esta ley. Esta ley permite al Ministerio poner un administrador a una entidad de gestión durante 6 meses, intervenirla, digamos, administrativamente, prorrogar esto indefinidamente, no hay un límite, por lo menos en el anteproyecto que yo he leído, y además que el coste de este administrador, cuyas finalidades son, entre otras, ver si hay algún motivo para retirar la autorización a la entidad de gestión, la autorización que necesariamente le ha de dar el Ministerio, lo paga la propia entidad. Esto jurídicamente parece un poco aberrante, es decir, que te pongan a alguien que te vigile a ver si fallas, que no tenga un límite temporal esa intervención y además honorarios por determinar los pagas tú, ¿no? Es aquello, hablando mal, además de puta pongo la cama o algo así, ¿no? Es lo más exagerado. Hay otros muchos aspectos, pero insisto, prefiero que las personas que están hoy en día interviniendo y al cargo de esta administración hablen sobre ello. Hay otros aspectos de la ley igualmente preocupantes y uno de ellos de la que sí voy a hablar es directamente os afecta, me temo que ya os ha afectado en vuestros bolsillos. Lo que pasa es que era una solución, se supone que provisional, de nuestro vigente gobierno, por cierto, precedido de una extraña, ¿cómo le llaman a estas peticiones no legislativas en el Congreso? Creo recordar de todos los grupos de retirada del llamado canon digital, una proposición no de ley que suscribía el gobierno socialista. No me preguntéis por qué. Ayer se lo pregunté a un diputado socialista en unas jornadas en las que coincidimos José Luis y yo y no le dio tiempo a responder a esta pregunta. El caso es que el propio grupo parlamentario del partido que gobernaba y que tenía la ley en su poder, que hizo además con gran esfuerzo admirable por fin determinar las tarifas que debían abonar los aparatos de grabación digitales y los soportes digitales. No fue fácil en absoluto llegar a esta conclusión. El Gobierno fue valiente
cuando cogió a este toro por los cuernos y dictaminó, no sin mucho esfuerzo y sin mucho retraso, pero lo había hecho hacía relativamente poco, resulta que, porque hasta entonces era muy problemático y muchos de estos soportes que sirven para reproducir vuestras obras no pagaban el canon digital, de repente el Grupo Socialista, no sé por qué, y todos los demás piden que se elimine eso que se llama el canon digital. Claro, de aquellas aguas vienen estos barros. Fue lo primero que hizo, literalmente creo que fue lo primero que hizo el gobierno del PP antes de terminar el año 2011 en un Real Decreto sorpresivo, eliminar todo un sistema que además costó mucho instaurar. Os cuento rápidamente para que vosotros llegarais a cobrar una remuneración por copia privada que ya existía en la ley del año 87. Hubo de hacer diversas reformas al artículo 25 hasta que se llegó a una fórmula que finalmente se logró imponer, y además las entidades de gestión, en concreto la SGAE y otras, hubieron de negociar y renunciar a varios años a cambio de por fin poner aquello en marcha, y funcionó muy razonablemente durante muchos años. Insisto, en vuestras declaraciones lo habéis visto, cobrabais remuneración por copia privada. Y el gobierno de un plumazo, a la vista de algo que yo creo que debe ser una campaña orquestada, que quiero creer, y articulada a través de internautas o algo así, que yo creo que no sabía muy bien de lo que hablaban, tal vez manipulados o no lo entiendo. Ahora os explico por qué hablo en estos términos. Lo primero que hace es eliminar este sistema, insisto, que costó mucho instaurarlo, y decir algo absolutamente novedoso en la Unión Europea, que eso va a cargo de los presupuestos del Estado. Esto es un asunto grave del cual vamos a hablar ahora, y, por supuesto, justo en el peor momento en que esto se podía hacer. ¿Por qué? Porque es en un contexto de gran déficit público y grave crisis económica. De modo que la remuneración de los autores, y aquí que me corrijan mis compañeros si me equivoco, creo que pasó del orden de más de 100 millones de euros a 5 millones de euros. Insisto, todo esto automáticamente ha de repercutir en vuestro bolsillo. Esto es un aspecto frente a otros que tal vez más a largo plazo os impacten en la gestión de vuestros derechos. Esto ya ha impactado, y si no, va a impactar en próximas liquidaciones, porque antes había un dinero que a las entidades de gestión, con trabajo, pero ya tenían un sistema articulado que les permitía hacer las liquidaciones a los importadores o fabricantes de estos materiales para grabación, bien sean soportes, bien sean aparatos, mecanismos, y ha desaparecido de un plumazo y vuestra remuneración se ha disminuido drásticamente. Por otro lado, fuera del contexto en el que estamos en Europa. En Europa, en toda la Unión Europea, hay un sistema parecido de remuneración por copia privada, excepto en Inglaterra, porque en Inglaterra la copia privada está prohibida. Es sabido por el gobierno, y así lo reconoció su primer ministro hace ya un par de años, que es una situación absurda, porque ¿para qué vas a prohibir la copia privada si estás vendiendo continuamente a los ciudadanos aparatos que sirven para reproducir obras protegidas fundamentalmente? El gobierno inglés es perfectamente consciente de que para eso se utiliza, y que por mucho que esté prohibido, la gente hace reproducciones con los aparatos que compra y que le venden los fabricantes y los distribuidores, y lo compran precisamente para eso. Y la propia Inglaterra se plantea, esto lo dijo su primer ministro, cambiar este sistema y pasar, digamos, al sistema europeo, que tiene mucho sentido, por lo que ahora, si queréis, vamos a hablar. Además de en vuestro bolsillo, esto tiene, y esto igual es también grave, al menos desde mi punto de vista, si uno tiene en cuenta lo que es el acceso a las obras. La copia privada es un instrumento sumamente interesante, no solo para que los autores reciban una remuneración justa por el uso privado de sus obras, sino también
para las personas que lo reproducen. ¿Por qué? Primero, porque reproducen obras y hacen algo que es legal. Cuando nosotros éramos jóvenes, y tal vez algunos de vosotros también, nuestros padres, sobre todo los que viajaban a Alemania, traían unos aparatos estupendos, que eran unas grabadoras, Grundig y tal, ¿no?, que hacían unas grabaciones estupendas. Aquí en España la distribución de discos no era importante. Con estos magnetófonos estupendos y con radios Grundig, que también a veces nuestros padres podían comprarnos, aquí igual no había tantas, podíamos grabar música excelente. Había muy buenos programas de radio en aquellos años, me acuerdo de Jesús Ordovás y tal, de modo que teníamos acceso a música muy interesante de fuera, los que nos gustaba estar al día y tal y cual, que aquí no se vendían. Os puedo hablar de multitud de grupos en esta situación, ¿no?, que no tenían una distribución, pero si tú estabas en Teraillo, tenías información de fuera y tal, podías estar más o menos al día. Entre otras cosas, había programas de radio excelentes y gracias a estos aparatos podrías. De modo que también esta copia privada para el usuario es interesante. Y si es legal y paga un poquito por ello, que es otro aspecto del que quiero hablaros, ¿no?, pues, insisto, también desde el punto de vista del usuario de cultura, yo creo que es un sistema, teniendo en cuenta que no sé si os acordáis, si habéis visto las facturas, pero el canon de copia privada era unos céntimos en caso de CDs y unos euros en caso de, depende cuánto pudiera copiar tu aparato, unos pocos euros. Desde luego, para que fuera unas cuantas decenas de euros, tenía que ser una fotocopiadora aquello que hiciera miles de copias por minuto, si no, la remuneración era algo bastante proporcional. Todo este sistema, como os digo, que los fabricantes de estos aparatos o los que lo importaban pagaban un poquito, ha desaparecido y ahora lo pagamos, que eso es otra cosa muy curiosa, todos los españoles, porque la excusa teórica para este cambio legal viene de una sentencia, el caso Padawan, le llamamos nosotros, que decía algo del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que venía a decir que cobrar en todos los casos el canon no era equitativo, que si uno demostraba que las unidades o los aparatos que él compraba eran destinados a un uso claramente no para reproducir, sino, por ejemplo, empresarial, os puedo poner algún ejemplo donde eso es claro, eso había que tenerlo en cuenta y habría que matizarlo. Lo malo de esto es que eso estaba previsto en la ley desde hacía muchos años. El artículo 25 ya preveía, el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, ya preveía la posibilidad de establecer excepciones cuando estuvieran justificadas por el Gobierno mediante Real Decreto, ni siquiera era un procedimiento legislativo complicado. Pero, por lo que sea, nadie pidió, que yo sepa, la aplicación de estas excepciones. Ninguno de los gobiernos durante más de 2 décadas que han tenido a su disposición esta facultad del artículo 25 de establecer alguna excepción razonable lo utilizó. No me preguntéis por qué, a mí desde luego me sorprende y tampoco he oído que nadie lo pida. Igual aquí me equivoco, porque hubiera sido lo razonable que quien tuviera problemas al respecto hubiera hecho una petición al Gobierno, al cual cualquiera puede hacer peticiones, ¿no? Oiga, hay aquí una excepción. Está claro que yo esto no lo dedico a copias privadas. Os voy a poner un ejemplo muy claro de cuál sería el supuesto. Imaginaos la Administración de Justicia. La Administración de Justicia, antes los abogados teníamos que soportar unas actas verdaderamente horrorosas que escribían los secretarios allí, donde ponían lo que decían los testigos y lo que decían los acusados, nuestros clientes. Y era un horror, imaginaos, el señor secretario, en función de lo que él opinara, ponía lo que le daba la gana. Eso en el caso de que su letra fuera legible. Porque eso de letra de médico, tenían que coger lo que decía un tío que hablaba, pues como hablara, a toda velocidad, en directo, y de modo que era un auténtico desastre aquello de las actas para luego hacer un recurso a un tribunal superior o tal, no sabía lo que decía, ¿sabes? Y desde luego grabarlo en un CD, que es lo que se hace ahora, es algo más que razonable, es estupendo. Podemos, además, no solo saber exactamente lo que ha dicho un testigo y tal, sino ver la cara que pone, el tono de voz que pone, es un avance importante. Y es claro que esos aparatos de reproducción no se destinan a copia privada, pues eso hubiera sido
un supuesto muy lógico que el propio gobierno, que es quien sufraga esto y que debería ser consciente de ello, hubiera hecho, oye, estas CDs tal vez no debieran pagar. Desde luego, en la ley estaba previsto. Pero nuestro gobierno, en base a esta sentencia que os comentaba antes, en vez de utilizar facultades que ya tenía en la Ley de Propiedad Intelectual, con esa excusa más bien, ha desmontado el sistema y ha reducido la remuneración por copia privada en esta tremenda proporción que os digo, ¿no? De lo que antes era 100% por lo menos, ahora es 5%. Sí, bien, 5 millones, efectivamente. Lo que antes eran 100 millones aproximadamente, creo que era un poco más. Y, por otro lado, desde el punto de vista del usuario, que es de lo que os venía hablando, y no sé también por qué motivo, dice la exposición de motivos que esto era una cosa urgente y tal y cual, se carga la otra parte que os decía que era interesante, que es qué derecho tienen los ciudadanos a copiar privadamente. Resulta que ahora, para que una copia privada sea lícita, además de determinados requisitos que ya se podía entender que existían o que en alguna medida que era que lo hiciera el propio usuario, por sus propios medios, por supuesto que no fuera objeto de utilización lucrativa, faltaría más, eso ya no sería copia privada, sería top manta, digamos, ¿no? Si uno hace reproducciones y las va vendiendo por ahí. Pero ahora se limita, sin embargo, siempre que uno fuera para su propio uso, podía hacer reproducciones de obras. Además, había pagado, estaba legitimado porque había pagado una pequeña remuneración a los autores para utilizar este derecho, ¿no? Que le reconoce la ley. Ahora, sin embargo, este derecho se ve restringido tremendamente, porque solo se considera lícita la reproducción si es de una obra radiodifundida para utilizarlo en un momento que temporalmente te convenga más, es decir, lo típico, tú estás trabajando a las 3 de la tarde, ponen la peli que te interesa a esa hora, entonces lo grabas para verlo inmediatamente. Es la única justificación respecto a una obra radiodifundida que ahora permite la ley. Lo cual, bueno, y si lo quiero ver 4 veces porque me gusta esa película. Antes no había problema con ello y ahora lo hay. Insisto, esto le permite a los ciudadanos pues, tener colecciones de obras y de películas que a lo mejor no son accesibles en el mercado. Bien, esto ya no vale, se supone, y no sé cómo lo van a controlar, eso es otro tema. Oye, ¿cómo vais a poner eso en pie para que sea eficaz? Se supone que solo lo puedes ver una vez e inmediatamente, digamos, cuando tengas ocasión de hacerlo, pero que no es una grabación de carácter permanente. Y el otro supuesto en que esto es así, es decir, en que es lícita la copia privada, es cuando has accedido legalmente a la obra y acceder legalmente en este contexto significa que te hayas comprado el soporte, de modo que lo necesites para utilizarlo tal vez en otro formato o algo parecido. Es decir, no te lo puede prestar un amigo. Como veis, de alguna manera, no solo se han cargado la remuneración por copia privada, sino, y es igual de grave, digamos, ¿no? Poniendo en la balanza los intereses de los autores y los intereses de los consumidores de obras, se han cargado una parte muy sustancial de lo que era la copia privada. Insisto, que para mí era una limitación que funcionaba estupendamente y que permitía a los usuarios muchas cosas, ¿no? Y todo esto sin necesidad. ¿Por qué era urgente? Insisto, la solución de la copia privada era muy fácil, estaba previsto en la ley establecer determinadas excepciones. La regulación de las entidades de gestión, más bien, precisamente es poco urgente porque dentro de poco va a haber una directiva europea que va a regular esta cuestión. Sería mucho más prudente esperar a esta directiva en la que se lleva trabajando mucho tiempo para que aquello del mercado único, de que las obras circulen, porque claro, que haya diferentes sistemas de gestión,
distorsiona la circulación de las obras y, sobre todo, distorsiona vuestros derechos. Yo hace ya mucho tiempo, trabajando para ALMA, en la UNESCO defendí que la armonización, si se quiere un mercado único europeo, como parece que es uno de los principales objetivos de la Unión Europea en términos económicos, se ha de armonizar esta legislación. Y esto, además, de una manera un poco arbitraria, a veces os beneficia y a veces os perjudica. Depende qué derechos y si son de gestión colectiva o no hay en determinados países. Si vuestras obras van a ir a ese país europeo, vais a cobrar, y si no lo hay, no vais a cobrar. Sin embargo, si la obra de los autores de ese país viene aquí, como no se puede discriminar a los ciudadanos europeos, van a cobrar lo mismo que vosotros. Entonces, insisto, eso pues según los países puede ser estupendo o puede ser una faena. No, los autores europeos no están en igualdad de derechos en tanto no se aborde esta cuestión. Por lo tanto, hace mucho tiempo vengo planteando, yo y mucha más gente, lógicamente, ¿no?, por el tema porque es de cajón. Y ahora va a salir una directiva, los derechos se van armonizando poquito a poco, no es fácil poner de acuerdo, como sabéis, a todos los países europeos, pero justo ahora va a haber una directiva de gestión colectiva. Bueno, pues antes de entrar ahí como un elefante en un garaje, por otro lado, insisto, desde mi punto de vista, sin un plan muy concreto que defina, pues esperemos a esa directiva y ya armonizamos, ¿no? ¿Por qué lo vamos a hacer antes? Vas a poner piedras en el camino. ¿Qué más hay importante en esta reforma? Pues un poco más, un poco a última hora, y se armoniza una directiva europea sobre obras huérfanas de una manera muy tímida y muy ritual casi. Yo creo que carece de importancia. La directiva no es muy atrevida desde mi punto de vista tampoco respecto a las posibilidades que tendría. Insisto, esto yo creo que ni quita ni pone rey. Y había que hacerlo y podía haber hecho solo eso, y antes de abordar cuestiones tan graves como la copia privada, que cuando se eliminó por el Gobierno a finales del 2011 se dijo que iba a ser un sistema provisional. Sin embargo, esta reforma consagra la extirpación del sistema de autogestión, digamos, de autorrecaudación de las entidades de gestión, y se sustituye por el sistema a cargo de los presupuestos del Estado en el peor momento económico, fuera del contexto europeo, como ya os he contado. Y además, me parece que ya os lo he dicho, pero creo que merece la pena repetirlo, si era poco equitativo que personas que no utilizaban esos soportes para copias privadas lo pagaran, compartiréis conmigo que es mucho menos equitativo que lo paguemos entre todos, a cargo de los presupuestos. Insisto, en toda Europa, en toda la Unión Europea no hay un sistema similar. No, la explicación de por qué se hace así no está ni medianamente claro, yo simplemente no lo entiendo, como no sea una agresión directa a los derechos de los autores. No hay, y fue anunciada como algo provisional este sistema. Pues bien, este proyecto lo pasa a definitivo. Y creo que he tratado muy por encima los temas más importantes. Hay alguno más, como de procedimiento, en cuanto a medidas cautelares que se pueden adoptar, etcétera, en caso de infracción de la ley, y también en cuanto a los procedimientos de retirada de obras, es decir, la famosa cuestión de los enlaces en Internet y tal, ¿no? Pero que afecta menos a lo que vamos a hablar hoy aquí, de la gestión colectiva, por lo menos prima facie. Y si os parece que ya estoy hablando bastante, paso la palabra a Pablo.